Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Fidel Maldonado, represento a Mateos Consultores. El día de hoy vamos a tomar un tema que es más común y cada vez está siendo más popular, que es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos, pues, es actualmente una base importante para la implementación de estándares y de metodologías, porque se está viendo cuál es su importancia y cuál es el valor que aporta de cara al negocio. El análisis de riesgos nos permite ser proactivos y tomar prevenciones o tomar acciones que nos ayuden a mitigar los impactos de esos riesgos. Pero bueno, cuando hablamos de un riesgo, en general pues estamos hablando de la probabilidad de que algo presente una afectación o que un evento significativo pues provoque alguna degradación en los servicios, productos o en los elementos que se están monitoreando. Los riesgos vamos a encontrar que hay de distintos tipos, no vamos a entrar a tanto detalle, pero sí tenemos que entenderlos como una probabilidad. ¿Por qué? Porque no es un hecho que se vayan a materializar, sin embargo nosotros tenemos que tomar las previsiones necesarias y considerar qué vamos a hacer en caso de que esto realmente suceda. Los riesgos se componen de una serie de factores y esos factores los vamos a ver uno a uno. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad la vamos a entender como aquella debilidad inherente a un activo. Vamos a entender como activo cualquiera de los insumos o cualquiera de los elementos que pertenezcan a la fabricación de los productos o servicios. Esto es, si nosotros nos dedicamos a ejecutar capacitación en línea, una vulnerabilidad es que pues dependemos del proveedor de Internet. Por lo tanto, esa vulnerabilidad nosotros tenemos considerados que pues si contamos solamente con un solo proveedor y este proveedor nos queda mal, pues nuestro servicio se puede ver degradado. Cuando hablamos de estándares, no solamente hablamos de vulnerabilidad en cuanto al servicio o a los productos, sino tenemos que entender también la vulnerabilidad de los procesos, de las personas, de las herramientas y de todos aquellos elementos que conforman la entrega del servicio. Ahora pues, la forma más fácil de entender una vulnerabilidad es viéndolo en un caso práctico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una puerta, la vulnerabilidad va a ser dependiendo del material del cual está hecha. Si queremos resguardar cosas en una habitación que tiene una puerta de cristal, pues la vulnerabilidad hará alusión a el material de la puerta, en este caso cristal. Después de que entendimos que la vulnerabilidad es la debilidad inherente al activo, tenemos que entender qué es la amenaza. La amenaza va a ser razón a el agente que va a potencializar la vulnerabilidad. Esto es desde un grupo terrorista, un usuario malintencionado, un virus o una persona que está buscando un fin en particular. Retomando el ejemplo, si nosotros tenemos algo resguardado en una habitación con una puerta de cristal, la amenaza es que una persona malintencionada rompa la puerta para entrar y tomar lo que está dentro resguardado. Esa es la forma más fácil para que nosotros entendamos las amenazas. Ahora, todo riesgo tiene o debe de ser priorizado. ¿Por qué? Normalmente cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos en una organización, liberamos al paranoico que llevamos dentro y entonces empezamos a identificar todos aquellos elementos que podrían presentarse o que podrían poner en riesgo la organización. Entonces, lo que hacemos es identificar todos los riesgos que podamos, aun cuando estos suenen poco creíbles, y empezar a priorizarlos. Les voy a platicar que en algún momento me tocó conocer una empresa que dentro de su análisis de riesgos consideró pues la posibilidad de manifestaciones, de huelgas, de inundaciones, incendios, pero nunca tomó en cuenta el entorno. Y dentro de su entorno había un ferrocarril que pasaba a un par de metros de su site. Entonces, en una ocasión hubo un descarrilamiento y literalmente el tren se llevó el site. Entonces, cuando yo les digo que liberemos al paranoico que llevamos dentro, no miento. En realidad sí tenemos que dejar que
ese paranoico identifique todos los riesgos, por más absurdos que estos parezcan, y después viene la parte de la priorización. La priorización lo vamos a obtener determinando también cuál es el impacto potencial que puede tener el riesgo en caso de que se materialice y la urgencia que esto provocaría, entendiendo pues qué tan grave, cuánta gente, qué alcance va a tener ese impacto. La probabilidad de ocurrencia pues va a ser un elemento que nos va a ayudar a identificar qué tan probable es que el riesgo se materialice. O sea, si estamos hablando que uno de los riesgos para entregar una capacitación o un curso en línea es que el consultor o el instructor sea abducido por enanitos verdes, pues es una posibilidad, sí, está muy exagerada. Y entonces la probabilidad de que esto ocurra, pues es mínima. Eh, Digo, la verdad, el ponerles estos ejemplos tan básicos es con la intención de que se entienda a un nivel general, pero esto lo podemos llevar tan complejo como nosotros lo querramos llevar. De hecho, cuando se hacen los análisis de riesgos, pues existen mapas de calor y otras herramientas que nos ayudan a determinar cuál es el nivel de riesgo o el apetito de riesgo que tiene el negocio. Y esto va a hacer alusión a qué tanto el negocio está dispuesto a asumir o qué tanto nosotros estamos dispuestos a soportar que esos riesgos se materialicen. Eso con base en el costo-beneficio. Tendremos que ver cuál es el beneficio de mitigar o de darle un tratamiento al riesgo y pues ver si esto justifica el costo que va a llevar para la organización. Solamente por poner un ejemplo, en algún momento se hablaba de que el hackeo era un tema, pues, que estaba en boga, pero era poco probable que esto sucediera. Sin embargo, a raíz de hechos recientes, temas como el ransomware, pues nosotros nos dimos cuenta que la probabilidad de que esto ocurriera pues no era tan remota. Y entonces, pues esto sí tendríamos que considerarlo para ver cómo vamos a dar ese tratamiento. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, entonces, dentro de la gestión o del análisis de riesgos, nosotros tenemos que ver cómo elaborar un análisis o un enunciado de riesgo. La mejor forma para hacer que estos enunciados de riesgo sean óptimos y sean funcionales es mediante la identificación de vulnerabilidades, amenazas y los impactos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la posibilidad de que una persona robe un objeto que está resguardado dentro de una habitación con una puerta de cristal, tendríamos que declarar, existe la posibilidad de que debido a que el bien se encuentra resguardado dentro de una habitación que tiene una puerta de cristal, luego la amenaza, un usuario malintencionado y el impacto robe, extraiga o haga mal uso de los elementos que estamos resguardando. Esa es la manera correcta en cómo se tienen que hacer los enunciados de riesgo. Ahora, ¿por qué tenemos que ser tan estrictos cuando hablamos de un enunciado de riesgo? Normalmente, algo que nos va a pasar es que cuando empecemos a estructurar los enunciados de riesgo, si nosotros no tenemos bien clara cuál es la vulnerabilidad y la amenaza, pues podamos obviar muchas otras cosas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fidel es mal estudiante, ha reprobado todas sus materias. Ok, esto pareciera ser un riesgo. Fidel es un mal estudiante que ha reprobado sus materias. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que Fidel no pase de año. Pero tengo que irme un poco más atrás. Tengo que hacer un análisis de causa raíz. O sea, ¿qué es lo que está provocando que Fidel repruebe todas sus materias? Ah, fíjense que debido a que Fidel trabaja, estudia, está haciendo un posgrado, una maestría y además está siendo padre de familia, pues no duerme. Entonces la vulnerabilidad es debido a las pocas horas de sueño que lleva Fidel, existe la posibilidad de que no ponga atención en todas las actividades que está haciendo y que esto le provoque que repruebe materias en la escuela. Entonces, digo, con un ejemplo así tan vago, nosotros podemos darnos cuenta que el enunciado de riesgo, si es bien aplicado y está bien estructurado, pues realmente nos va a ayudar a que también podamos hacer una toma de acciones efectivas sobre los riesgos. Y bueno,
Ahí nada más para que nosotros sepamos, de forma general se habla de que los riesgos se pueden llevar a cabo, se les puede tratar de cuatro formas. Una es mediante la aceptación, otra es mediante la transferencia, la mitigación o la evasión del riesgo. Para que esto sea claro hacia todos, vamos a poner un ejemplo muy general. Imagínense que tenemos que ir a comprar un coche a las 12 de la noche en una zona peligrosa del país. Bueno, pues a ver, tenemos diferentes opciones. Existe un riesgo y es como voy a comprar un coche, pues me pueden asaltar, ¿sale? Ya que voy a las 12 de la noche. Nuestro enunciado de riesgo debería decir algo similar a, es posible que derivado a que vamos a hacer una compra a las 12 de la noche en la zona más peligrosa del país, un grupo de gente o un usuario o una persona me pueda asaltar y me robe el dinero para la compra del coche. ¿Qué puedo hacer? Aceptarlo y decir, pues ni modo, sí es una posibilidad y entonces, entendiendo todo lo que implica, asumo la responsabilidad. Otro tratamiento sería transferir esa responsabilidad. ¿Saben qué? No voy a ir yo. Le voy a pedir a alguien que haga la compra a esa hora y entonces el riesgo se lo voy a transferir. Otra opción es mitigarlo. Pues ¿sabes qué? Me voy a llevar un cheque a nombre de la empresa donde voy a comprar el coche y no lo voy a firmar hasta que esté allá. O una evasión, que es, pues mejor no compro el coche a las 12 de la noche y que también es válido. Entonces, este tratamiento de riesgos dependerá de cuál es el apetito de riesgo del negocio. Y ese apetito de riesgo del negocio, como ya les había comentado, pues tiene que ver con esa tolerancia, ¿no? ¿Qué tanto está dispuesto a asumir el negocio en cuanto a los riesgos? Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que este webinar haya sido de su agrado, que haya sido entendible y que les ayude a poder realizar análisis de riesgos sencillos pero efectivos en su organización. Les recuerdo que nosotros somos una empresa de consultoría y podemos apoyarlos a hacer análisis de riesgos, así como a ejecutar también el tratamiento de los mismos o implementar un sistema de gestión basado en un ISO 31000, en un sistema de gestión de 27000 o en el sistema de gestión con el cual la empresa opere desde un ISO 9000. Eh, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Les dejo nuestros contactos. Nos encuentran en nuestra página de internet, Facebook, Twitter, YouTube. Y también cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos a info@mateosconsultores.com y con gusto los atenderemos. Muchas gracias y que tengan una maravillosa